Bueno, parce, vamos con el análisis premercado de esta semana, donde vamos a analizar cuáles pueden ser los posibles escenarios que se pueden presentar entre el 13 y el 17 de enero. Esa fue una semana bastante interesante, tuvimos resultados del mercado laboral. Adicional a eso, también varios de los objetivos que teníamos planteados en el análisis anterior terminaron por cumplirse. Esta semanita tenemos resultados de inflación. La coherencia que vamos a llevar en el análisis de esta semana va a ser el siguiente. Vamos a iniciar con el índice del dólar. Luego vamos a seguir con todo lo que son los pares de Forex, que están presentando una relación que me parece bastante interesante analizar. Luego vamos a finalizar con todo el tema de índices. Vamos a encontrar cuál es el estado actual de Standard Poor's 500, cuál es el estado actual de Nasdaq. Entonces, este va a ser el orden que vamos a llevar en el video de hoy. Entonces, vamos por eso. Bueno, parce, coloquémonos cómodos porque vamos a empezar por el consentido, vamos a empezar por Dixie. El mensual de alguna u otra manera no ha generado ningún cambio de perspectiva, seguimos teniendo contacto con esa zona que nos puede generar cierto tipo de conflicto, de alguna u otra manera ya se está empezando a ver cierta desaceleración en temporalidades menores, sin embargo vámonos con el semanal de una vez para tener más claridad sobre cuáles fueron los movimientos de la semana. Bueno, parce, el semanal sigue mostrando una perspectiva obviamente que inicia en que este sigue siendo el punto estructural, fue una semana alcista la anterior, este para mí sigue siendo el punto más importante dentro de la estructura. Tenemos un desequilibrio acá en esta zona que el precio de alguna u otra forma puede ir a buscar de pronto como primer objetivo luego de empezar a generar reacción en esta zona, si lo empieza a generar. Para eso, obviamente, el panorama no ha generado como un cambio que sea significativo. Sin embargo, ya ahorita acá en el diario vamos a empezar a analizar ciertas cosas que se están empezando a formar, que dentro del ciclo obviamente puede generar un movimiento que puede ser más interesante. Bueno, por la extensión del movimiento, obviamente ya acá en diario empezamos a tener un poquito más de información. Tenemos de que alcanzamos el objetivo que teníamos planteados, que esto inicialmente lo planteamos y se veía más claro en el H4. Sin embargo, acá de una vez en el diario estamos empezando a ver de que se cumplió ese objetivo, de continuar con su movimiento estructural. En el análisis anterior teníamos posicionada la estructura en estos puntos de acá, donde de alguna u otra forma el precio fue a buscar esos puntos, sin embargo no generó como una toma que para mí fue demasiado relevante, tampoco tomó todo el tema estructural, entonces seguimos obviamente buscando esos movimientos alcistas, no seguimos manteniendo una estructura alcista, tenemos una actualización del punto estructural, que es este punto de acá, sin embargo ya empezamos a ver algo bastante interesante y es estos puntos de liquidez que se están empezando a generar acá. El precio de alguna u otra forma ya empieza a tener cierto tipo de tentativa de ir a buscar esos puntos. No quiere decir que los vaya a ir a buscar directamente. Sin embargo, tendríamos que empezar a tener cierto tipo de confirmación por lo menos en 4 horas y en H1. Entonces, esos puntos para mí ya empiezan a ser relevantes porque se empiezan a convertir en un objetivo y vemos que la estructura de alguna u otra forma ya empieza a hacer retrocesos mucho más profundos, empieza a debilitarse un poco más. Entonces, en todo el tema del ciclo estructural, ya empiezo a tener cierta información que me puede empezar a generar como cierto tipo de tentativa a ir a buscar puntos más bajos. ¿Cuál puede ser de pronto una zona que nos puede empezar a generar un conflicto en ese movimiento de corrección? Puede ser esta zonita de acá, que es un desequilibrio que se generó antes de ir a buscar el nuevo alto. Sin embargo, ya esto nos lo empieza ya a confirmar lo que viene siendo H4. Sin embargo, ya empezamos a ver un panorama un poquito más claro, un panorama con un poquito más de información en el diario. Entonces eso me parece bastante interesante. Hombre, veamos que acá en H4 ya se empieza a ver un poquito más claro todo el panorama que estamos marcando en cuestión a los lows. Adicional a eso, vemos como ya H4 logró alcanzar obviamente el objetivo que teníamos planteado estructuralmente en el análisis anterior. De pronto alguien puede haberse confundido acá en este punto porque puede generarle confusión en función a estructura. Sin embargo, para esto es bastante importante usted tener en cuenta cuál es la correlación de temporalidades que traíamos en el precio. Miren que nosotros traíamos puntos estructurales que obviamente el precio no tomó y si llegó, supongamos en este punto de acá, sí llegó, sin embargo no cerró ningún tipo de volumen que obviamente nos esté confirmando ese cambio de volumen dentro del precio. Todavía seguimos presentando movimientos de demanda, sin embargo, estructuralmente, como les dije, ya se empieza a generar cierto tipo de tentativa interesante. De pronto, punto más importante ahora en H4 puede ser esta zona de acá. Sin embargo, esta puede ser una zona trampa.
entendiendo de que estructuralmente puede generar movimientos de corrección mucho más profundos porque tenemos una tentativa obviamente de desequilibrio en el diario que nos puede generar ese tipo de corrección. Sin embargo, también tenemos esos puntos de acá abajo. Entonces yo ya estoy empezando a ver un debilitamiento en todo el tema estructural. También tenemos una tentativa de oferta donde el precio puede venir a tomar ese flotante. Entonces, por tema de ciclos, obviamente dentro de la estructura ya empiezo a ver cierto debilitamiento en la estructura. Entonces a mí me gustaría que H4 de alguna otra forma esta semana empiece a mostrar movimientos bajistas y esos movimientos bajistas nos empiece a dar de alguna otra forma cierto tipo de confirmaciones de que el precio puede tomar esos puntos de acá y ya ver cómo reacciona luego de que liquide ese flotante de ahí. Bueno, vamos con eurodólar. Eurodólar en el mensual obviamente todavía seguía teniendo espacio para seguirse moviendo en dirección bajista hacia esta zona mensual que obviamente concuerda con lo que teníamos analizado en Dixie. Sin embargo, Dixie ya se encuentra teniendo reacción en la zona. Es posible que empecemos a generar ya reacciones en ese punto. Sin embargo, obviamente si lo analizamos desde eurodólar todavía tenemos espacio para poder seguir presentando movimientos bajistas. Esto es importante tenerlo en consideración porque de alguna otra forma eso puede, si no se nos presenta ningún tipo de confirmación bajista o ningún ingreso de volumen de oferta dentro de Dixie, esto lo que nos quiere indicar es que eurodólar de alguna otra forma también puede seguir teniendo extensiones de su movimiento bajista. Sin embargo, ya estamos empezando a ver cosas bastante interesantes en Dixie que nos está empezando a mostrar cierto debilitamiento y no solamente debilitamiento, sino cierta tentativa obviamente en función a flotante que estamos generando en el precio. Pero si analizamos directamente desde eurodólar, tenemos de que tenemos un poquito más de espacio para podernos mover, que incluso ya movernos mucho más abajo podría llevarnos a niveles de paridad, donde se pueden generar ya movimientos importantes porque ya es un precio de institucional bastante fuerte. Bueno, vamos a actualizar ciertas cositas acá. Tuvimos una semana que continuó su movimiento bajista en eurodólar. Este continúa siendo el punto estructural. Sigo teniendo esta zona por posibles reacciones que podremos tener en movimientos más interesantes luego en el largo plazo. Sin embargo, no veo como nada interesante que analizar acá en el semanal. De pronto en el diario podríamos tener más información, sin embargo en el semanal no estoy viendo como nada interesante que esté generando acá este movimiento acá bajista. Entonces paso directamente con el diario. Bueno, acá esto ya se está empezando a ver un poquito más bonito. Tomamos la última zona importante, que era el objetivo que teníamos marcados en H4, que era esta zona de acá. El diario cumple su análisis, mantiene su estructura. Acá teníamos el punto estructural. El precio tomó ciertos puntos importantes que teníamos en H4 y continuó su movimiento estructural. Actualizamos el punto que nos generó el siguiente bajo, que es este punto de acá. Entonces, dentro de eurodólar, ya estamos viendo también algo bastante interesante y son estos retrocesos un poco más profundos. Adicional a eso, estamos teniendo una reacción a la toma de H4 que todavía no se ha confirmado. O sea, no se ha confirmado como cierta toma de ese punto. Sin embargo, vemos que el precio está generando cierto tipo de reacción a él. Entonces, es bastante interesante porque también estamos teniendo acá cierto atractivo, que para mí es este atractivo de esta zona de acá, donde el precio obviamente tenemos todo este flotante de las zonas de acá que el precio puede ir a buscar. Entonces, por eso es que yo en ese momento ya me empiezo a andar con un poquito más de cautela en esos movimientos bajistas en eurodólar, porque la hipótesis obviamente estructuralmente continúa siendo bajista. Sin embargo, ya estamos viendo ciertas señales que me pueden dar indicios de que el precio puede ir a tomar esos puntos y no solamente tomar esos puntos, sino que también un debilitamiento estructural nos puede dar obviamente como ciertos indicios del inicio de un nuevo ciclo dentro de la estructura del precio. Entonces es importante tener esto en consideración. Sin embargo, la estructura continúa siendo bajista. Ya tomamos y alcanzamos el objetivo que teníamos planteado la semana anterior. Bueno, veamos que en H4 estamos generando una reacción acá a este punto. Tenemos cierta tentativa acá en estas zonas de acá. También estos puntos de acá que nos puede generar cierto tipo de movimiento. Sin embargo, no hemos tenido como ningún tipo de confirmación de que esto sea un cambio de ciclo o veamos que está ingresando un volumen bastante interesante, obviamente en atractivo de demanda. Sin embargo, para mí es importante todo este tema donde el precio puede venir a tomar esos puntos. Sin embargo, obviamente la estructura continúa siendo bajista, entonces para mí es importante si toma esos puntos ver cómo los toma y si obviamente tiene ya
un interés atractivo obviamente en confirmarme este tipo de reacción y ya empezarme a mover, a generar un desplazamiento alcista que pueda ser mucho más significativo obviamente estructuralmente hablando en temporalidades mayores. Sin embargo, para mí este es el escenario que estoy planteando ahorita en eurodólar. A mí me gustaría obviamente ya empezar a ver un rechazo de estas zonas, venir a tomar esos puntos y ver ya qué reacción empieza a tener. Miren que esto va, obviamente tiene cierta coherencia con los movimientos que estamos esperando en Dixie. Sin embargo, obviamente es importante tener en cuenta los puntos estructurales, porque a pesar de que estamos ya empezando a generar un debilitamiento, esto obviamente no nos baja o, o no nos quita la probabilidad de que el precio pueda obviamente continuar con sus movimientos bajistas. Vemos que en eurodólar todavía tiene espacio suficiente para seguirse moviendo. Sin embargo, ya por los movimientos de debilitamiento en la estructura que estamos empezando a ver en Dixie y como estamos viendo esas reacciones acá en eurodólar, de alguna u otra forma también este escenario para mí empieza a tener un poquito más de validez. Bueno, en libra dólar el escenario está bastante interesante. Alcanzamos este objetivo mensual que teníamos en las temporalidades menores. Vean la fuerza que tuvo obviamente la reacción hasta zona semanal, generando ciertos movimientos obviamente del precio y de la devaluación de todo el tema de la libra esterlina. Entonces todavía seguimos vivos este movimiento de acá. Interesante obviamente de ver si el precio quiere tomarlo. Ya me empieza a generar una confirmación obviamente la toma de este punto. Sería importante, obviamente, y necesario estructuralmente de pronto ver un movimiento de corrección o que pueda oxigenar un poquito más esa tentativa, obviamente, de oferta. Sin embargo, miremos cómo ese movimiento alcista del dólar está generando también presiones dentro de la libra y esto también va en relación con, obviamente, macroeconómicos que la libra no ha tenido cierta fortaleza frente al dólar. Bueno, vamos con el semanal, que acá ya empezamos a tener ya ciertas cosas interesantes. El punto estructural que nos lanza el nuevo mínimo. Adicional a eso, este desequilibrio de acá que termina por funcionar lo suficientemente bien como para poder lanzar el precio a tomar esa liquidez del mensual que teníamos como objetivo en el análisis anterior. Entonces ya para mí, interesante acá en este punto es que nos encontramos todavía en una estructura bajista. Miren cómo toma con fuerza obviamente este punto de acá en el semanal. Entonces para mí esto representa cierta tentativa de oferta, ver la fuerza que tiene esa oferta. El precio puede continuar bajando porque tiene un objetivo mucho más abajo dentro del mensual. Sin embargo, por temas que estamos viendo ahorita en el Dixie, podríamos empezar a tener en cuenta la posibilidad de empezar a tener una reacción, por lo menos en este último estiramiento que tuvo el precio bajista. Vamos a ver que el diario de pronto nos puede dar un poquito más de información. Bueno, el diario en este par a mí me gusta mucho porque es una estructura que viene siendo muy limpia. Vemos que el precio dentro de su estructura y dentro de lo que teníamos planteado la semana anterior terminó por cumplir obviamente este objetivo diario que teníamos y en H4 también terminó por tomar esa zona que teníamos en el mensual. Entonces este estiramiento bajista también me está dejando una estructura bajista bastante interesante y fuerte. Esta es la actualización del nuevo punto estructural. Adicional a eso tenemos este desequilibrio de este punto de acá donde el precio puede generar un retroceso hasta este punto y acá mirar a ver cuál pueden ser los movimientos que nos puede generar. Sin embargo, estructuralmente me gusta mucho porque todavía sigue teniendo bastante fuerza. Si el precio viene a tomar ese punto, genera un movimiento de corrección hasta estas zonas o empieza a generar una corrección, el siguiente punto obviamente sería el mínimo que dejara. Todavía no tenemos las confirmaciones suficientes para poder determinar de que este es el nuevo mínimo, porque cerró el viernes todavía con mucho volumen. Entonces, para mí es importante ver cuándo se crea ese mínimo. Sin embargo, dentro de las tomas y los puntos que empezamos a tener, podríamos tener una corrección dentro de la estructura y ya de ahí empezar a ver si el precio todavía quiere seguir teniendo esos movimientos de oferta, obviamente generando este tipo de tentativa. Pero con este movimiento estructural tan interesante que tuvimos, es importante analizar de que un retroceso puede generar un atractivo de oferta que nos puede mandar el precio mucho más abajo. Hombre, para mí en el H4 no hay mucho que hablar, la verdad, porque el movimiento fue bastante limpio en el diario. Puntos de pronto relevantes que me pueden dar a mí confirmaciones, obviamente, de que el precio quiere generar ese movimiento de corrección. Es este punto de acá y este punto de acá. Si el precio puede empezar a generar una estructura interna de corrección y ver cómo tiene reacción con ese desequilibrio que teníamos marcado acá en el diario, que vamos a marcarlo de una vez. Voy a ir al diario para marcar ese desequilibrio que tenemos acá en esta zona.
porque puede ser una zona de conflicto obviamente para el precio para ir a tomar el punto estructural. Entonces acá se puede generar una reacción y puede generar la tentativa suficiente de oferta para seguir su movimiento estructural. Vemos que el debilitamiento obviamente de la estructura en libra dólar es diferente. No tiene el mismo debilitamiento de la estructura que estamos viendo en euro dólar y en Dixie. Sin embargo, ese movimiento de corrección que estamos esperando también en eurodólar y en Dixie puede generarnos también este movimiento de corrección dentro de la libra. Entonces, importante ver cómo empieza a confirmar en estos puntos. Esta semanita yo le recomendaría a usted, muy importante tener en cuenta las temporalidades de una hora, ver cómo se va moviendo el precio entre los ciclos intradiarios para ver cuáles pueden ser los movimientos que se empiezan a generar y ciertas correcciones que nos permitan anticiparnos. Tenemos fundamentales importantes también esta semana, tenemos todo el tema de inflación, entonces eso nos puede llevar obviamente a movimientos que puedan ser negativos para el dólar o positivos para el dólar. Entonces, inicialmente tener en cuenta eso. Sin embargo, para mí, importante tener estos dos puntos en relevancia y obviamente cuando el precio llegue hasta punto de jerarquía mayor o de un higher time frame, obviamente ver si el precio tiene cierto tipo de confirmación, obviamente, del punto para ir a buscar un punto menor. Bueno, vamos con el consentido mío esta semana. El australiano dólar, la verdad es que presentó movimientos bastante interesantes esta semanita, entonces vamos a analizar más o menos cómo quedó el panorama. Alcanzamos ese objetivo mensual que teníamos, el precio siguió mostrando esos movimientos estructurales bajistas. El siguiente punto que está generando cierto tipo de atractivos sin embargo, para mí no genera como cierto tipo de atractivo porque en realidad el siguiente punto más relevante que podría ir a buscar el precio es puede tener cierto tipo de fluidez hasta para ir por ese punto. Sin embargo, estos ya son niveles de pandemia, entonces el precio debería entrar en movimientos bastante interesantes, un movimiento de risk off, por lo menos en el dólar, que lanzara el precio hasta este punto, y también una devaluación bastante interesante dentro del australiano. Entonces, teniendo en cuenta todo el tema del macroeconómico y cómo se está moviendo el precio, para mí es importante de pronto empezar a ver un movimiento de corrección dentro de este último estiramiento que tuvo el precio, pero eso no lo tiene que empezar a confirmar obviamente las temporalidades menores. Hombre, la verdad que esto no cambia mucho en relación con el análisis anterior. Vemos la extensión tan interesante que tuvo el precio últimamente, y por eso es que yo, luego de empezar a tomar ese punto mensual, para mí sería interesante ver ya un movimiento de retroceso que empiece a generar cierto tipo de descanso del movimiento de oferta que tuvo el precio en esta zona, y de alguna u otra forma ir a buscar de pronto una tentativa de oferta que pueda ser bastante interesante. Zonas claras de pronto que el precio puede ir a buscar en un momento de corrección puede ser de pronto esta, donde hubo un intercambio en el precio. Sin embargo, cuando el precio presenta una extensión tan fuerte y no me deja zonas lo suficientemente claras, yo lo que inicio es analizar niveles de corrección que sean bastante interesantes y que empiece a generar movimientos de correlación dentro de las temporalidades que muestre otra vez el ingreso de esa tentativa bajista. Sin embargo, obviamente para mí, luego de haber tomado este punto mensual, ya empiezo a tener como cierta perspectiva, obviamente, que nos pueda mandar el precio a generar una corrección. Bueno, el objetivo de la semana pasada terminó por cumplirse, que sería seguir con ese movimiento estructural bajista que venía teniendo el australiano en el diario. Entonces, de alguna u otra forma, el precio viene generando todavía ese movimiento. Tenemos una actualización del movimiento estructural. El precio en este punto todavía sigue mostrando bastante volumen de oferta. Sin embargo, sería bastante interesante estos primeros días de la semana ver cuáles empiezan a ser los movimientos que se empiezan a generar. Por lo menos lo que sea lunes y martes, importante tener en cuenta eso. Ver el precio, cuáles son los síntomas que empiezan a presentar luego de tener este volumen el viernes. Entonces, en el diario la verdad no hay nada relevante que pueda significar algo importante dentro de la acción del precio, que no sea la actualización del punto estructural y este último volumen que presentamos obviamente. Esa sería la nueva estructura. Entonces, tendríamos que tener en cuenta cuáles empiezan a ser las reacciones que empiezan a generar esta nueva semana. Bueno, el escenario esta semana en el australiano la verdad es que fue bastante interesante. Teníamos marcados acá estos puntos que generaban un flotante que era interesante para el precio y que antes de ir a tomar ese punto el precio podía generar ese movimiento
tomar ese flotante y luego generar esa tentativa de oferta, donde el precio prácticamente eso fue lo que hizo, tomó los puntos, generó un debilitamiento en la estructura que de alguna u otra forma pudo anticiparnos en temporalidades menores un indicio de obviamente cambio de ciclo dentro estructuralmente que lanzó el precio obviamente a generar y alcanzar los objetivos que teníamos en la semana. Entonces, en 4 horas, ¿qué es lo que sucede? En 4 horas para mí es importante, y vuelvo y recalco, obviamente ver cuáles empiezan a ser los movimientos que se empiezan a generar a principio de semana. Tenemos de pronto estos puntos que son importantes, que generaron cierto tipo de flotante. Sin embargo, este desequilibrio que tengo acá marcado para mí es importante tenerlo en cuenta porque fue aquel desequilibrio o aquel volumen que generó ese movimiento de oferta tan fuerte que lanzó obviamente el precio a generar un nuevo punto estructural y a obviamente alcanzar los objetivos que tenemos planteados. Entonces, ¿qué esperaría yo esta semana? Lo relaciono más o menos como con la expectativa que tengo de Dixie, que de alguna u otra manera se empieza a generar ya un movimiento de corrección. Obviamente debería de confirmarlo con mi estructura de precio porque el precio puede generar cierto tipo de tentativa y continuar bajando. Sin embargo, para mí es importante, obviamente, de estructuralmente y luego de esta extensión, generar otra vez algún tipo de tentativa de oferta que nos pueda lanzar obviamente la posibilidad de alcanzar un nuevo mínimo. Marcando todos estos puntos que tengo acá, para mí el conflicto en función a la estructura es este desequilibrio que tenemos acá marcado. Sin embargo, obviamente para mí un nivel de corrección por encima del 50% ya empieza a generar cierto tipo de atractivo o ver cómo empieza a reaccionar a estos flotantes que tenemos marcados. Sin embargo, la estructura continúa siendo bajista. Para mí, la posibilidad dentro de las semanas de empezar a generar una estructura interna y ya luego obviamente este quedaría siendo el siguiente punto estructural y ver si el precio presenta algún tipo de confirmación, obviamente, de nuevo ingreso de oferta para poder lanzar el precio a generar un nuevo mínimo. Sin embargo, para mí, el marco inicial de la semana podría ser la generación de una nueva estructura interna que genere un descanso y una tentativa dentro de la oferta y ver si el precio de alguna u otra forma tiene la fuerza otra vez de volver a generar un nuevo volumen de oferta. Bueno, la verdad no me voy a extender mucho con USD CAD porque la verdad es que estamos presentando un movimiento de rango en el precio donde todavía no se ha tomado una decisión clara de cuál pueden ser los siguientes objetivos del precio. Sin embargo, vemos que este es un par de que dejó todavía vivo nuestro objetivo, no alcanzó nuestro objetivo durante la semana. Sin embargo, bajó a buscar un desequilibrio que teníamos en la semana y adicional también tomó este flotante que teníamos marcado. Vamos a bajar al 4 horas de una vez. Voy a eliminar todos estos dibujos que tengo acá y me voy a bajar al 4 horas de una vez para verlo de manera más clara, obviamente cómo se viene presentando todo este movimiento de consolidación que estamos teniendo dentro del precio. Teníamos marcados estos puntos de acá, estos bajos de acá que el precio podría venir a tomar. Sin embargo, yo esperaba que el movimiento, la reacción del precio fuera tomar la liquidez que teníamos por encima y ahí sí generar obviamente ese movimiento de distribución del precio. Sin embargo, no fue así, por lo tanto mi estructura dentro del precio y mi objetivo todavía continúa siendo el mismo. Bajó a buscar una zona del diario que estaba mucho más abajo, que era un desequilibrio que había dejado el precio. Adicional, toma este flotante que tenemos acá en esta zona y ahí sí empieza ya a generar. Luego de que toma eso, podemos ver que toma el desequilibrio que teníamos en la zona, genera contacto con la zona y ya tenemos un ingreso de volumen alcista que para mí, desde mi perspectiva, empieza ya a ser bastante considerable. Ese movimiento de demanda que el precio empieza a tener es una estructura que si lo analizamos directamente desde este punto, obviamente el precio todavía tiene el potencial de poder alcanzar ese punto. Entonces mi objetivo en USD CAD es que el precio pueda todavía tener cierto tipo de movimiento de extensión durante la semana. Tenemos de que eurodólar de alguna u otra forma empieza a generar movimientos bajistas. Sin embargo, el USD CAD por todo el tema del CAD esta semanita y la semana que entra puede tener un poquito más de fortaleza y ir obviamente a tomar primero estos puntos y ya de ahí empezar a generar ciertos movimientos interesantes que ya se empiecen a relacionar más con el movimiento que puede presentar el índice del dólar. Bueno, empezamos ya con todo el tema de índices. El punto estructural que teníamos marcados en el semanal vemos que todavía se sigue cumpliendo. Bastante interesante, obviamente, tener en cuenta y en consideración esto para poder pasar ya al diario, obviamente teniendo en cuenta este análisis que tenemos acá planteado. Bueno, a mí me gusta analizar mucho los diarios dentro de los índices porque podemos ver que ya
se ve mucho más a detalle. Teníamos planteado que en este movimiento de estructura interna que estaba generando el precio se tomara el último punto que se había generado, que este era el objetivo que teníamos planteado para la semana anterior. También dijimos que en este movimiento y en esta extensión que generó el precio podríamos generar una tentativa de oferta que nos mandara obviamente a alcanzar ese objetivo, que ese fue prácticamente el movimiento que se generó dentro del ciclo obviamente del precio. Entonces para mí ya ahora lo más importante y lo más relevante es ver el precio cómo empieza a desarrollarse en este punto de acá. Luego de tomar ese punto diario, me gustaría ver que el precio de alguna otra forma empiece a mantener todavía vivos estos puntos estructurales que teníamos en el semanal y empezar a generar ya otro punto de reacción. Porque este punto de reacción que está generando el precio podría ya empezarnos a ponernos a pensar obviamente en este punto de acá como objetivo que es el nuevo máximo. Entonces ver cómo se empieza a desenvolver el precio en este punto es interesante. Para eso tendríamos que empezar a ver el ingreso de ciertas señales de demanda y también el ingreso de cierto volumen alcista dentro del precio, que por ahí estuve leyendo en un foro que ya empezó a ingresar cierto volumen alcista en los índices. Entonces eso puede significar algo interesante obviamente para el desarrollo del precio y el desarrollo de esta hipótesis. Bueno, en H4 que estamos teniendo, en H4 prácticamente ya estamos empezando a generar cierto tipo de reacción obviamente a la toma de ese punto del diario que teníamos marcado y como objetivo de la semana anterior. El precio ya empezó a tener contacto con eso. Para mí lo más importante y lo más relevante es ver un cambio obviamente en el sentimiento del mercado, que a mí de alguna u otra forma generaría un interés obviamente en entrar volumen alcista que me generara ya ese cambio. Para mí este sería el escenario que me gustaría ver esta semana, pero obviamente ya un ingreso alcista dentro del precio que empezara ya a tomar ciertos puntos relevantes y ya me generaría una toma o me generaría una tentativa de ir por ese último punto que dejó el diario de la estructura, que acá esta sería la nueva actualización del punto del diario que nos dejó el precio. Entonces, para mí inicialmente sería eso, ver obviamente cierto tipo de reacción en estos puntos. Obviamente, importante estar monitoreando lo que viene siendo 4 horas y el H1, que va a ser una temporalidad que va a estar mirando mucho esta semana por cómo se está desarrollando el mercado. Sin embargo, para mí este sería como el escenario más que estaría generando más probabilidad dentro de mi análisis. Ver obviamente ya una reacción a este punto y en función a la reacción a este punto ya empezar a ver que si el precio empieza ya a generar ese tipo de tentativa o empieza a generar ese tipo de ingreso de volumen alcista que permita obviamente a ir a pensar a objetivos que están mucho más alcistas. Bueno, en el semanal del Nasdaq voy a generar una actualización. Antes teníamos acá el punto estructural, lo voy a mover para ese punto para que sea el mismo punto que estoy viendo en Standard Poor's. Adicional a eso, no es un punto que es muy volado en lógica, porque de alguna u otra forma este movimiento acá y de corrección fue el que generó este último desplazamiento en el precio. Entonces para mí este va a ser el punto importante que voy a tener en cuenta en el semanal. Entonces como para tenerlo en consideración ahorita que nos bajemos al diario. Hombre, la verdad es que el escenario se presentó prácticamente igual que se presentó en Standard Poor's. Teníamos obviamente el mismo tipo de hipótesis, ir por ese punto bajo. El precio en Nasdaq como en Standard Poor's terminó por tomar ese objetivo que teníamos en la semana. Para mí importante ver y analizar cómo se empieza a dar ya el desarrollo luego de tomar ese punto que para mí era relevante y que gracias a obviamente ese tipo de extensión y este movimiento acá que generó ese tentativo de oferta terminó por tomarse el objetivo que teníamos la semana anterior. Entonces para mí va a ser importante analizar ya cómo empieza a generar la reacción por debajo de ese punto. En el diario obviamente tengo la misma perspectiva de Standard Poor's, donde de alguna u otra forma si empezamos a ver confirmaciones obviamente de rechazo a este último punto y obviamente que está respetando este punto estructural, entonces ya empezaría a mí de alguna u otra forma a generarme cierto tipo de atractivo de empezar a pensar en lo que viene siendo estos puntos de acá arriba, que sería un nuevo máximo en los índices. Bueno, el escenario en 4 horas, la verdad que prácticamente para mí es lo mismo. Tengo este desequilibrio acá que para mí no es un equilibrio que genere alta calidad. Eso fácilmente me puede empezar a dar una señal, obviamente, de cambio o de ingreso de volumen dentro del mercado. Tengo ciertos puntos que obviamente el precio puede tomar y puede generar cierto tipo de reacción. Tengo este desequilibrio de acá que es un desequilibrio bastante interesante, entonces puede que de pronto el precio acá se le empiece a dificultar. Sin embargo, en la actualización del punto estructural es este. Acá iría el nuevo punto estructural del diario. Entonces es importante tener en consideración eso, que obviamente el precio está
generando cierto tipo de rechazo en esta zona. Sin embargo, se puede generar cierto tipo de conflicto ahí como para empezar ya a analizar. Sin embargo, para mí el escenario más importante y el que para mí tiene más probabilidad dentro de esta semana es que el precio por debajo de estos puntos o en este punto empiece ya a generar cierto tipo de reacción que me permita a mí de alguna u otra manera poder satisfacer un ingreso, obviamente de volumen alcista, que me permita la creación de una estructura interna que ya me permita de alguna u otra forma empezarme a imaginar estos puntos o estos objetivos que están mucho más alcistas. Entonces, esos son los escenarios que tengo planteados para esta semana. Así es como estoy analizando mi premercado. Recuerde que esto lo estamos haciendo todas las semanas. Entonces es bastante importante que usted se suscriba al canal, le dé like, lo comparta, comente lo que quiera. Ya saben que nuestras redes sociales están abiertas para cada uno de ustedes y para que obviamente compartan la información que quieran o si tienen alguna duda, inquietud en función obviamente a todo el tema de mercados o a todo el tema de trading, inversión, finanzas, obviamente nos pueden buscar por las redes sociales. Este es el canal principal de nosotros. Este análisis lo van a seguir viendo cada una de las semanas. Entonces, muchas gracias por verse el video y nos vemos en una próxima ocasión.